Dios está en todas partes presente. Por Jonathan Edwards. Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Este salmo es una meditación sobre la omnipresencia de Dios y la omnisciencia. El salmista parece ser tomado con un sentido de admiración, y por eso insiste sobre eso y sus efectos y manifestaciones por todo este salmo. Y en estos versos que hemos leído, él lo considera con relación a sí mismo, como su criatura y sujeto a su providencia y juicio. Considera consigo lo imposible que es que él o cualquiera se aleje de él para esconderse de él o salir de su camino. En esta luz, él considera la omnipresencia de Dios. Primero, más generalmente, están estas interrogaciones: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, no puedo esconderme en ningún lugar de ti. Y segundo, él lo considera como por partes y términos, según la triple diferencia de distancia, es decir, distancia en altura y profundidad, y distancia paralela. Él divide el mundo o todo el espacio infinito en tres: el que hay arriba, que es llamado cielo; el que está abajo, que es llamado infierno; y el que está distante en cada lado de los confines del mar. De que él podría ascender tan alto en el cielo, o tan larga distancia hacia arriba, muy alto lejos de nuestro alcance, pero no de Dios. O si descendiese tan bajo en la tierra, incluso al infierno, no se escondería de él, o saldría de su camino. O si tomara las alas de la mañana y volara a los confines del mar, es decir, si volara con la luz del sol, que cuando el sol sale inmediatamente vuela de un horizonte a otro y se extiende a una distancia inmensa en una manera que, si pudiese volar tan rápido como la luz de la mañana e ir tan lejos, no sólo hasta los confines de la tierra, sino hasta los confines del mar, que está más allá, aún estaría en la mano de Dios. Doctrina: que Dios está en todas partes presente. Aquí primero explicaremos cómo Dios está en todas partes presente, y en segundo lugar traeré algunos argumentos que demuestran que Él lo está. Primero, Dios está en todas partes presente en ser y esencia. No hay lugar en que el ser de Dios no esté. No hay otro ser que no esté confinado con respecto al lugar de su existencia. Algunas criaturas son de una extensión grande y llenan mucho espacio más allá de nuestra imaginación. Solo este globo de la Tierra, si intentamos concebirlo, es una cosa de un volumen grandísimo, y algunos otros cuerpos celestes son inmensamente mayores en volumen. El Sol es un cuerpo en comparación del cual la Tierra no es más que una mota, pero no es nada en comparación del universo entero, o sólo la parte visible del universo que sobrepasa nuestra comprensión y está casi más allá del poder de números de expresar, según ciertos descubrimientos de eruditos. Debe ser de una extensión asombrosa, y no podemos decir cuán lejos se extiende de lo que ha sido ya descubierto, o de las partes más remotas que pueden verse por el ojo desnudo o ayudas artificiales. Pero esto sabemos, que no puede ser infinito. Una cosa infinita no puede ser hecha de cosas finitas, y por muy larga que sea, no llega en absoluto más cerca del infinito, pues una piedrita o un grano de arena está tan cerca de lo infinito como el mundo lo está. Pero Dios es infinito. Aunque el cuerpo sea finito, sin embargo, inevitablemente concebimos el mero espacio, que es una cosa positiva,
solo como espacio sin límites, pero no hay parte del espacio donde Dios no esté. Dios llena el mundo. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y Él no solo llena el cielo y la tierra, sino que está donde el mundo no está. Los cielos de los cielos son referidos como los límites más extremos del mundo, pero aún no pueden contener a Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Dios está donde el mundo está y donde el mundo no está, y en todas las partes en que el mundo no está. Dios, en esencia, está tan más allá de los límites más extremos de la creación como lo está de los límites de una pequeña pelota. Como algunas cosas creadas por su gran volumen están en muchas partes del espacio al mismo tiempo, en diferentes partes, por su rapidez y actividad, pueden estar completamente en muchos lugares en muy poco tiempo. Así, los ángeles que Dios ha hecho como una llama de fuego y como un destello de relámpago por su rapidez, pueden estar en los más altos cielos y sobre la tierra en un tiempo muy corto. Pero Dios está en todos los lugares de una vez, en un solo momento. Dios no solo está donde otras cosas no están, sino que también donde ellas están en los mismos lugares donde otras cosas están, entre cuerpos. Implicaría una contradicción suponer que dos podrían estar en el mismísimo lugar al mismo tiempo. Si algún cuerpo posee alguna parte de espacio, es imposible que otro cuerpo venga ahí hasta que sea removido. Hasta que ese cuerpo no sea removido de su lugar, mantendrá a todos los demás fuera. Pero Dios no es excluido por otras cosas, sino que está ahí donde otras cosas están, no solo a su alrededor, sino en ellas. Nosotros estamos en Dios, Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Dios está en nosotros y en cada parte de nosotros. Él está en nosotros y está por nosotros. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos tener cuidado de que no tengamos una noción burda de la inmensidad y omnipresencia de Dios. No debemos concebirlo como si parte de Dios estuviera en un lugar y parte en otro, como grandes cuerpos lo están, pues Dios no está compuesto de partes, pues Él es un acto puro simple. Cuando decimos que Dios está en esta casa, no debe entenderse que parte de Dios está en esta casa, sino que Dios está aquí. No es parte de Dios que está en nosotros, sino que Dios está en nosotros. Segundo, Dios está presente en todas partes por su operación, donde cualquier otro ser está. Dios está en el continuo ejercicio de su infinito poder y sabiduría por toda la creación. A cada momento hay un continuo acto de poder infinito que sostiene las cosas en existencia. Cuando miramos a alguna cosa que podemos contemplar, vemos la operación actual del poder infinito, pues el mismo poder que hizo las cosas en su primer momento que existieron, es ahora ejercido para que existan este momento, y es continuamente ejercido para que existan a cada momento. Que ellas son la preservación de Dios del mundo, no es nada más que un acto continuo de creación. Leemos que Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder. También leemos que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y que ha hecho todas las cosas, por lo que por Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Y así como es la continua operación de Dios
sostener las cosas en existencia, así es la operación divina que las mantiene en acción cada vez que un cuerpo se mueve o un espíritu piensa o ejerce su voluntad. Es el poder infinito y sabiduría que asiste. Dios ha establecido las leyes de la naturaleza y las mantiene por su influencia continua. Cuando vemos el sol brillar, vemos la operación actual de Dios, no aquello que es el efecto de su operación anterior, sino aquello que es de su influencia inmediata a cada momento. Así, cuando vemos los cuerpos celestes moverse, o cuando vemos el mar menguar y fluir, y los ríos correr, y los árboles crecer, y animales moverse y actuar, y nos vemos vivir y respirar, contemplamos la obra actual de Dios. Cada vez que hay alguna acción o movimiento natural en cosas con vida o sin vida, entonces Dios está presente por su operación. Y con respecto de nosotros, es porque Dios está en nosotros que nuestra sangre corre, nuestro pulso late, y nuestros pulmones se desempeñan, y nuestra comida se digiere, y nuestros órganos sensoriales realizan sus operaciones. Así, cuando vemos el sol, la luna y estrellas arriba, o miramos a la tierra y las cosas debajo, si miramos tanto como a las piedras, vemos poder infinito ahora en ejercicio ahí en ese lugar. Así, si nos miramos y vemos nuestras manos o pies y los miembros, estos tienen una existencia ahora, porque Dios ahora está ahí, y ahora por un acto de poder infinito los sostiene. Así que Dios no solo está en todas partes, sino que está siempre obrando donde cualquier cosa creada actúe o exista. Y, si miramos las cosas correctamente, podemos ver tan propiamente a Dios actuando, como podemos ver a los hombres cuando los vemos caminando o trabajando. Pero, aunque Dios esté presente en toda parte, y con respecto de su esencia presente en toda parte igualmente, sin embargo, existen diferentes tipos de la presencia divina. Él está presente según una manera diferente en lugares diferentes y con diferentes criaturas. Y, primero, Él está gloriosamente presente en el cielo. Siempre somos informados de que Dios está en el cielo, que Él habita en el cielo, Eclesiastés 5:2, y por eso leemos con frecuencia de que Dios desciende del cielo. Es dicho que Cristo descendió del cielo cuando estaba encarnado, como si el lugar de residencia de Dios no fuera otro sino el cielo, porque Dios está presente ahí según una manera que no lo está en ninguna otra parte o nada semejante, por una manifestación peculiar y comunicación de sí mismo. Su gloria habita ahí. Ahí lo ven y se relacionan con él más familiarmente que la relación que Moisés tuvo. El cielo es llamado la ciudad del gran rey, la casa o templo del Dios vivo, el trono de Dios, el santísimo lugar, donde Dios habitaba entre los hijos de Israel, que no era más que una sombra. Segundo, Él está por la gracia presente en su iglesia y con su pueblo en la tierra. Él está presente con ellos por las influencias de gracia y operaciones de su Espíritu. Este es el mismo tipo de presencia que su presencia celestial, pero en un grado muy imperfecto. Existen diferentes maneras de la presencia de gracia de Dios con su pueblo. Está su presencia por la comunicación y presencia de manifestación. Dios puede comunicarse a aquellos que al mismo tiempo se manifiesta a ellos. Está la presencia santificadora de Dios y su presencia consoladora. Son cosas diferentes, aunque generalmente vayan juntas. El santo siempre tiene el Espíritu de Dios residiendo en su corazón para santificarlo. Él nunca lo deja en este respecto,
pero puede retirarse de él en cuanto a su presencia consoladora y esconder su rostro de él. Tercero, Dios está presente por su bondad común y generosidad a la humanidad en general, aunque el hombre esté en un estado y condición caído. Sin embargo, es evidente que Él no ha abandonado a la tierra por esa generosidad abundante y bondad que dispensa en el mundo. Sus comunicaciones de gracia, dispensa su bondad a todas las naciones de hombres, y por su bondad aún está presente en el mundo inferior, aunque muy sobremanera corrupto. De modo que los diferentes tipos y grados de la presencia de Dios pueden ser así resumidos. Está su presencia esencial, que está en todas partes igualmente, y está su presencia influyente o presencia por su operación, que está en todas partes donde cualquier cosa creada está, y está su presencia por su bondad común, y así está presente en este mundo de la humanidad. Está su presencia santificadora por la residencia interna de su Espíritu en su Iglesia y con todo su pueblo en todos los momentos. Está su presencia consoladora con su pueblo algunas veces, y está su presencia gloriosa en el cielo. Incluso en el infierno, Dios está presente, esencialmente y por su poder y operación, pero lo está en una manera tremendamente terrible. San Bernardo dijo así, que Dios estaba en sí mismo como el Alfa y Omega, que Él está en el mundo como el autor y gobernador, que Él está en los ángeles como su placer y belleza, que Él está en la Iglesia como el padre de una familia, que Él está en el alma como un novio en su aposento, en el justo como ayudador y protector, en los reprobados como terror y horror. Proseguimos ahora en segundo lugar a dar las razones por las que Dios tiene que estar en toda parte presente. Aquí no insistiremos en testimonios de la Escritura. Ya han sido mencionados algunos, pero por razones tomadas de la naturaleza divina, otros atributos de Dios para evidenciar que Él debe ser omnipresente. Primero, Dios es un ser necesario, y que su ser está en toda parte, se seguirá de ahí. Cuando decimos que Dios es un ser necesario, queremos decir que Él no es un ser cuya existencia fluye de otra causa, aparte de Él mismo, sino que Él es, porque es en sí mismo considerado, una imposibilidad o una contradicción que Dios no lo sea. No es sólo una consecuencia necesaria desde la creación y cosas semejantes, que Dios lo sea, pero lo es en sí mismo necesario que Él tenga una existencia. No sólo es necesario que Dios continúe a serlo, una vez que es, pero hay una necesidad anterior a cualquier consecuencia. Era necesario desde toda la eternidad que Dios sea, y Él es también necesariamente justo lo que es y no de otra manera. Ahora, si es así, se seguirá que Dios está en todas partes, pues si es absolutamente necesario que Dios esté en alguna parte, es necesario que esté en todas partes. Si suponemos que Dios está tan extendido que su presencia solo llena un lugar determinado, entonces pregunto, ¿qué necesidad había anterior a todas las causas determinantes de que Él fuese hasta ahí extendido y no más? Si dices que fue una casualidad que Dios fuese así de grande y no mayor, eso derribaría la suposición de que Dios es un ser necesario, pues la casualidad y la necesidad son cosas inconsistentes. Si supones que Dios es finito y hay límites a su existencia, entonces debe ser por una de estas tres cosas, o porque alguna causa lo hizo así de grande y no mayor o menor,
o que Él solo fue por casualidad así de grande, o que es en su propia naturaleza imposible que Dios sea mayor o menor. Las dos anteriores están contra la suposición de que Dios es un ser necesario. La posterior es un gran sinsentido. Segundo, Dios es un ser inmutable, y de eso se sigue que Él está en todas partes, pues si estuviera en algunas partes y no en otras, Él sería mutable. Por ejemplo, si estuviera solo en algún lugar finito, sería capaz de moverse de un lugar a otro, lo cual es cambio, pues todo lo que es finito es capaz en su propia naturaleza de movimiento. Tercero, Dios es omnipotente y por eso debe estar en todas partes. Si Dios es omnipotente, Él es capaz de hacer todo en todas partes. Pero si no lo es en todas partes, no puede hacer esto, pues nada puede actuar donde no esté. Si Dios no está en todas partes, entonces donde no esté no puede hacer nada. Si Dios es todopoderoso, entonces Él es capaz de crear otro mundo además de este, y de miles más. Pero no puede hacerlo excepto esté ahí, donde supongamos que esos mundos deben estar. Si Dios no es infinito, entonces no puede crear y sostener y gobernar mundos, no más que la extensión de su existencia. Y así su poder sería reducido a los mismos límites de su existencia. Otras razones podrían ser dadas, pero estas son suficientes para mostrar que Dios debe estar presente en todas partes. Aplicación. Primer uso de despertamiento a pecadores. Es un despertamiento e incluso una consideración sorprendente pensar que ellos viven y se mueven en ese Dios que está airado con ellos a cada momento, que Él no es un enemigo lejos de ellos, ni está solo cerca de ellos, sino que está en ellos, y ellos en Él. Él está en ellos y por ellos donde quiera que ellos vayan, y sin embargo lo provocan a la ira diariamente, lo desobedecen, y hacen actos de rebelión despreciable obstinada contra Él, lo afrentan todos los días. No sólo está al lado de ellos y los ve cuando lo hacen, sino que están en Él. Él posee cada parte de sus cuerpos que ellos usan como instrumentos de pecado contra Él. Si ellos se pueden esconder de hombres y meterse en rincones y lugares secretos, todavía ellos están en Dios. Si ellos quieren huir de su presencia, déjalos que huyan donde quieran. Ellos están aún en su presencia. Si pudieran entrar en el cielo, Él está ahí. Si se meten debajo de la tierra hasta el infierno, Él está ahí. Si viajan a países lejanos, a otros continentes, no pueden huir de Él, aún están en Él. Si las montañas cayesen sobre ellos y las rocas los cubriesen, no estarían escondidos de su ira. Se puede huir de otros enemigos. Si los hombres son provocados, hay medios de protegernos de ellos. Si un rey es provocado, aquellos que son los objetos de su desagrado, a menudo huyen a otros países, y luego están fuera de su camino, pero no significa nada empeñarse en huir o esconderse de Dios. Amós 9 del 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo, derriba el capitel, y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien. De modo que no existe tal cosa como huir de Dios.
Dios no está solo presente con pecadores, donde quiera que estén, en cuanto a su esencia, sino en cuanto a su operación también. Dios los ha creado y los crea a cada momento. Es el poder inmediato e infinito de Dios que continuamente sostiene esos corazones en los que ellos maquinan maldad, y esas lenguas por las que hablan maldad, y esas manos por las que obran maldad. Es su poder inmediato que los capacita a pensar, o a hablar, o a respirar, y sin embargo, todo lo que hacen es pecar contra Dios y provocarlo a la ira. Alguien pensaría que cuando miras tus manos y consideras que Dios por su gran poder las mantiene en existencia, que no deberías atreverte a usarlas para ninguna maldad, y que deberías temblar ante ese mismo pensamiento. Segundo, en esta doctrina hay materia de mucho consuelo para los santos, de que Él es su amigo y está siempre presente con ellos y en ellos, de que viven y se mueven y tienen su ser en aquel que los ama con un amor grande y eterno. Amigos terrenales no pueden estar siempre con nosotros. A menudo son llamados a separarse de ellos, pero Dios es un amigo siempre a la mano, siempre con y en aquellos que son suyos. Por lo tanto, que aquellos que se han entregado a Dios y han elegido a Dios por su Dios, consideren esto, que es favorable a Él y se deleita en ellos, y siempre consulta el bien de ellos y busca su bienestar. Ellos están en Él, y nadie puede separarlos de Él. Donde quiera que estén, están todavía con Dios. Esto es gran materia de consolación para ellos, sean los peligros y dificultades a los que sean llevados, de que ellos están con Dios, de que Él está cerca al alcance de la mano, de modo que no tienen por qué estar aterrorizados con cualquier asombro, pues ellos están en aquel que ordena todas las cosas, y que los ama, de modo que ciertamente cuidará de ellos, y ordenará las cosas bien para ellos. Si oran a Él en sus dificultades y ruegan por su ayuda, Él está presente para oír sus oraciones. No tiene por qué ir lejos para buscarlo, ni clamar en alto, sino que Él está en ellos, y oye las peticiones silenciosas de sus corazones. Si están en solitud y son dejados solos, si han perdido sus amigos terrenales y son dejados o si son desterrados de sus países nativos y obligados a huir al desierto, puede serles materia de mucha consolación, que por mucho que sean privados de la compañía de amigos terrenales, aun así Dios está con ellos. No pueden ser afligidos por ese amigo que es más que todos. Nadie puede desterrarlos de la presencia y sociedad de Dios. Un cristiano nunca tiene por qué estar solitario mientras estén en compañía de éste. Si un cristiano está viajando o tiene ocasión de removerse de lugar a lugar, puede considerar que todo el camino por el que va, Dios va juntamente, y donde quiera que esté ahí está Dios. O si es llevado a la cautividad, es triste ser llevado de todos los amigos y conocidos a un país enemigo, y puede que entre un pueblo bárbaro. Sin embargo, hay esta consideración confortante para ellos, que Dios está en todos los países, que todas las tierras son suyas, que es su amigo y no su enemigo. Si un cristiano habita en una cabaña humilde, o son lanzados en una prisión o una mazmorra, aun él habita con ellos que son de un espíritu humilde y contrito, por más humilde y bajo que el lugar sea donde habiten, pues la presencia de Dios está en prisiones y en mazmorras, al igual que en cualquier otro lugar. Y si están envueltos en algún negocio o emprendimiento difícil, nada puede darles gran consuelo y ánimo que el considerar
que Él está a su mano derecha para ayudar y asistirlos. O si un cristiano está muriendo, saliendo del mundo, que va a dejar todas las cosas aquí abajo, Él tiene esto para apoyarlo, que Él no va a ser separado de Dios, que aunque su alma deje este mundo inferior, todavía irá donde Dios está, pues Dios está en el otro mundo al igual que en este. Sí, está yendo al cielo, donde está la presencia gloriosa de Dios, su morada peculiar, a su propia casa o templo, donde lo verán y habitarán con Él para siempre. Les es materia de gran consolación que Cristo, su Redentor, está en todas partes, que aquel que los ha amado y muerto por ellos, y lavado en su propia sangre, está con ellos en todas partes. Él se ha comprometido por ellos y se ha dado como su ayudador y salvador. Cuando sea que estén cansados y sobrecargados con pecado, y sus conciencias estén afligidas, pueden considerar que tienen a Cristo para oír a Él en todo momento, que está preparado para comprometerse por ellos. Cuando están en tinieblas espirituales, está aquel que es la luz del mundo cerca de ellos. Cuando sea que oren a Dios, Cristo está preparado para asumir sus oraciones con el incienso de sus méritos e intercesión. Romanos 10, 6 y 7. No digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Los santos tienen tan poco motivo de temer peligros, si sólo tienen fe como los discípulos que estaban en la tormenta, cuando Cristo estaba en el barco. Pero para que tengas un sentido de consuelo de la presencia de Dios, de Jesucristo, es necesario que sigas estas dos orientaciones. Primera, sé sumamente cuidadoso de no alejarte de la presencia consoladora de Dios por pecar contra Él. Dios, en cuanto a su presencia esencial, no puede ser alejado, pero puedes entristecer a Dios por tus pecados, de modo que haces que se retire de ti en cuanto a su presencia consoladora. Aunque Dios esté presente contigo, sin embargo, si lo entristeces por el descuido y negligencia, o por una mundanería, o por pasión pecaminosa, o por ceder a alguna disposición pecaminosa anticristiana, puedes hacer que Él esconda su rostro de ti y pierdas el sentido consolador de su presencia. Puedes perderte en tinieblas y tristeza, y no ver luz y estar rodeado de muchos terrores y miedos, y estar en gran medida sin los apoyos del Espíritu de Dios. Dios nunca dejará a su pueblo. Hasta que lo tengan, ellos gozarán la luz de la vida, excepto hagan las obras de las tinieblas. Dios se deleita en manifestarse a aquellos que se guardan más y no se contaminan. Pero no se acerca de la inmundicia. La iniquidad le es una abominación. Segundo, si quieres tener un sentido consolador de la presencia de Dios, debes a menudo relacionarte con Dios en oración. Si Dios está con nosotros, pero no nos relacionamos con Él, o no tenemos nada que ver con Él, probablemente no tendremos mucho consuelo de su presencia. Si solo hay una relación pequeña entre un santo y Dios, él se olvidará que Dios está presente con él. Él perderá el sentido de ella, si no se relaciona con Dios por la oración. Dios no se relacionará con él, y así crecerá una extrañeza. Y no se puede esperar que Dios esté a la mano, en absoluto, para enseñar e instruir y consolar como con otros sabios sería. Tercer uso de exhortación en varios aspectos. Primero, si es así que Dios está en todas partes presente, entonces permanezcamos en continuo temor y asombro de Dios. Si
Si estuvieras en la presencia de un príncipe terrenal, estarías en asombro, temerías comportarte de manera desagradable a él. Tan pronto comerías fuego que desobedecerlo y afrentarlo, y no temerías hacer aquello que le es desagradable a aquel que es el gran Rey del cielo y la tierra, en su presencia ante sus ojos. Ustedes temen hombres ordinarios, no se atreven a ser vistos por ellos en estas y aquellas prácticas perversas, no se atreven a practicarlas cuando ellos están cerca y miran. Sí, ustedes tienen miedo de un niño pequeño, y muchos hombres se quedan mucho más asombrados de niños que del gran Dios. No se atreven a hacer aquellas cosas delante de un niño, que audazmente comete delante de los ojos de Dios. Cuán irrazonable y estúpido y cuán provocante es esto. Qué terrible presunción es. Dios hará que éstos conozcan que es más terrible desobedecerlo en su presencia que desobedecer a cualquier príncipe terrenal en su presencia, por más que los subestimen ahora. Considera por tanto este asunto. Cuando estés cerca de cometer pecado, considera contigo mismo que Dios está aquí. Ahora yo vivo y me muevo en Dios. Las tinieblas y la luz son ambas lo mismo para Él, y que, aunque ahora te deje solo, aún Él no se olvidará, sino que tendrá un ajuste de cuentas contigo por todos tus fallos injustos. Eclesiastés 11:9. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Segundo, evitemos toda forma de engaño e hipocresía. Asegúrate de que no hagamos pretensiones de nada en la religión, sino que lo que es real. No hagas ninguna pretensión en oración o en ningún deber que no es verdadero, pues Dios está en todas partes y sabe cuál es el caso con nosotros. Él siempre está a nuestro lado y en nosotros, y escudriña los cuartos secretos de nuestros corazones. Él conoce lo que hay ahí y lo que no hay. Por más que podamos cegar los ojos de los hombres, no podemos engañar a Dios con ninguna de nuestras pretensiones. Deja que sean tan justos y plausibles como sean. Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. Sus ojos son como una llama de fuego. No hay nubes, ni tinieblas, ni techos, ni pozos, ni cuevas, ni guaridas de la tierra que impedirá que Dios nos vea. Si personas son hipócritas y se esconden bajo ropas engañosas, no pueden esperar más que al final se le quiten sus ropas y sean forzados a andar desnudos para que hombres le vean su vergüenza, para que vean su inmundicia y contaminación. Tercero, si es así que Dios está en todas partes presente, seamos exhortados a andar con Dios, a mantenernos cerca de Él, y a no separarnos de Él, según el ejemplo de Enoc, Génesis 5:24. Esforcémonos por conocer a Dios y relacionarnos con ese ser en el que tenemos nuestro ser. Busquemos una unión y reconciliación espiritual con Dios, y amistad y favor, para que andemos con Él como amigos. Vamos a buscar continuamente la presencia de gracia, para que Él no esté solamente esencialmente presente con nosotros, sino presente por la morada interna santa y dulce de su Espíritu. En todas nuestras ocupaciones y asuntos, vayamos a Dios y consultémoslo, y démosle a conocer nuestro caso, y comprometamos nuestro camino a Él, para que dirija nuestros pasos. Vamos siempre a comportarnos como a la vista de Dios, evitando todo mal y buscando y persiguiendo todo bien, conformándonos a la imagen de Dios, para que después que hayamos andado con Dios aquí, Dios nos tome como lo hizo con Enoc, para habitar con Él para siempre en su gloriosa presencia.